Yo tengo un amigo que dice que una de las metas de él, pues por supuesto, es serle fiel a Dios, porque él tiene la convicción de que, bueno, que nuestras infidelidades, digámoslo así, lastiman el corazón de Dios, le duelen a Dios. Bueno, no sé, a mí me marcaba mucho cuando él decía, yo siempre le quiero ser fiel a Dios, siempre le quiero ser fiel a Dios. Yo creo que hasta la fecha esa es su mentalidad y bueno, le doy gracias a Dios. Usted sabe, Navidad es una fecha muy bonita, es una fecha hermosa, yo la deseo todo el año. Sinceramente es una época añorada, pero también, seamos francos, es una época donde, como lo dije el domingo, alguien me dijo cuando nosotros llegamos aquí, la gente se va en Navidad y regresa hasta febrero o marzo, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez usan la época para caer en pecados y tal vez ya se va pasando como esta resaca espiritual por ahí de febrero, por ahí de marzo, y dice, no, la verdad es que tengo que volver al redil, tengo que volver al Señor. Pero hermanos, a ver, piense cuánto le gustaría a usted que le fallaran ahorita. Sí, yo tengo mi esposa, piensa, a ver, ¿cuánto me gustaría a mí que me fallara mi esposa? Pues realmente 0%. ¿Cuánto merece Dios que nosotros le fallemos? Menos que ese 0%, si fuera de alguna forma posible decirlo así. Entonces, la época es bonita, pero la época trae peligros asociados a ella, ¿verdad? Y peligros en los cuales nosotros tenemos que tener temor de Dios, integridad, obediencia, santidad, etcétera. Este mensaje se llama Navidad en el Espíritu. Posiblemente ahí su Biblia tiene un título, ¿verdad? Romanos 8, 1, ¿qué dice? Viviendo en el Espíritu. Entonces, Navidad en el Espíritu no es Navidad en el espíritu navideño. Es Navidad en el Espíritu Santo, ¿verdad? Navidad en siendo guiados por el Espíritu. Vamos a Romanos 8:1, dice ahí la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar, ¿está bien? Dios, te pido una bendición, Señor, sobre esta enseñanza. Y la bendición en nuestro caso sería, Señor, un espíritu atento, tener un corazón receptivo, un oído sensible y la voluntad, la determinación de tomarnos muy en serio lo que su palabra dice, Señor, con respecto a este tema, y que podamos, Señor, de todo corazón, pues vivir a la altura de lo que este capítulo nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, yo les he dicho a ustedes cuáles son los dos temas más importantes de la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuál es el tema más importante de la Biblia? La gloria de Dios. No, la vida no gira en torno a nosotros. Yo por mucho tiempo creí que el tema más importante era la salvación, ¿verdad? Pero el tema más importante de toda la Biblia es la gloria de Dios. Nosotros en función de Él, no Él en función de nosotros. El segundo tema más importante tiene que ver con la salvación del ser humano. Eso quiere decir que como iglesia no debemos dejar de predicar lo que sea más importante de la Escritura y que es más pertinente, más necesario, que más ocupamos todo el tiempo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí sacamos bombos y platillos y celebramos, ¿sí o no? Sí, gloria a Dios, no hay ninguna condenación para nosotros. Eso es maravilloso, gracias al sacrificio de Jesús no hay ninguna condenación. Pero Pablo quiere dejar bien claro para quienes no hay condenación y cómo lucen ellos. Yo diría aquí que esto es el Evangelio según Pablo. O sea, hay varios libros escritos. Uno dice el Evangelio según Jesús, el Evangelio según Pedro, el Evangelio según Santiago, el Evangelio según el apóstol Pablo. ¿Cómo son los que están en Cristo Jesús? Ese versículo 1 lo responde. Dice, a ver, lo primero, no andan conforme a la carne. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí, hermanos, hay una cita muy específica que dice que cómo es la carne, ¿verdad? Cómo son los frutos o las obras de la carne. Está en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a irnos ahí después. Regresamos a Romanos. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted sabe que a mí, como soy pastor, mucha gente me dice: pastor, yo hago eso, pero yo soy salvo. Ok, tenemos que ver quién tiene la razón. O sea, si yo tengo la razón o si tiene la razón Dios. Dios aquí está hablando a través del Espíritu Santo. Dice que las personas que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, o sea, por otro lado, en contraposición, el andar según el Espíritu es una persona que está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas, esa frase contra tales cosas no resume todo a 9 manifestaciones del fruto, sino como estas cosas y otras cosas que son similares a estas. Entonces, vamos por ahí. Estamos viendo cómo luce una persona que anda en el Espíritu. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, quiero hacer una pregunta con base en el versículo 2. ¿Qué es la ley del pecado? ¿Ha oído usted hablar sobre la ley del pecado
y de la muerte. ¿Ha oído usted hablar sobre la ley de la gravedad? Sí, obviamente, ¿verdad? ¿Qué es la ley del pecado? Como dice el versículo 2. Si usted tiene para anotar, trate de agarrar un poquito de esto. Dice así: es la condición o principio inherente a la naturaleza humana caída. Es la condición o principio inherente a la naturaleza humana caída, lo que la Biblia a menudo llama la carne. Esa es, que constantemente impulsa al individuo a desobedecer a Dios, incluso cuando no lo desea, como se explica en detalle en Romanos capítulo 7, el capítulo anterior, del 14 al 25. ¿Cuál es el resultado de cometer pecados? La muerte. Por eso dice ahí la ley del pecado y de la muerte. O sea, que hay una fuerza poderosa dentro de mí que me lleva a pecar. Entonces alguno dirá, bueno, esa es la justificación perfecta para pecar. Dios me hizo con una inclinación y con un instinto pecaminoso. Pero ahí dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, me ha quitado la esclavitud que yo tenía a la ley del pecado. Como dice Primera de Juan, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras de la carne. Yo no tendría ninguna seguridad de pararme detrás de este púlpito y decir que soy un hijo de Dios si estoy esclavizado al pecado. No es porque soy un pastor, no es porque digo ser un cristiano, es por lo que estoy viviendo cada día. Y repito, los dos temas más importantes de la Biblia: la gloria de Dios. Si no soy un cristiano, no estoy dando gloria a Dios, porque ahí lo dice más adelante, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no pueden glorificar a Dios. Yo no podría glorificar a Dios si me entrego esta Navidad. Y esto es un mensaje atemporal, no es porque es Navidad. Esto aplica para Semana Santa, aplica para, no sé, para Viernes Negro, para cualquier día del año. Simplemente es andar según el Espíritu. Entonces, la buena noticia, según ese versículo, es que los creyentes genuinos son liberados de esta ley del pecado y de la muerte por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es como la ley de la gravedad. Cuando echas una bola al aire, la bola vuelve a descender porque es más pesada que el aire que desplaza. Un ave viviente también es más pesada que el aire que la desplaza, ¿cierto? Pero cuando usted echa un ave al aire, ella emprende el vuelo a las alturas. La ley de vida en el ave vence la ley de la gravedad. Lo que está diciendo esto es lo mismo. O sea, antes, cuando estábamos sin Cristo, se nos tiraba y nosotros lo normal era caer. Ahora que estamos en Cristo, lo normal es que si nos tiran al pecado, que volemos, que no vamos a caer, que vamos a poder sobreponernos a una ley que está en nuestros miembros y que está en todo nuestro cuerpo. El principio característico del Espíritu Santo, hermanos, es dar energía a los creyentes para una vida santa. ¿Qué le dice usted a una persona que dice, es que me cuesta tanto no pecar? ¿Qué le dice usted? Si usted tiene el Espíritu Santo, Dios lo capacitó para no pecar. Dios lo capacitó para no es vivir una vida perfecta. Todos quisiéramos tener una vida perfecta, y entre usted más ama a Dios y más fiel le quiere ser, más perfecta quisiera usted que fuera su vida, entre más temerosa sea la persona. Pero definitivamente hay muchas cosas que no vamos a practicar, y ya las leímos ahí en Gálatas 5:19, donde habla de las obras de la carne. Y también ahí lo dice parecido, y cosas semejantes a estas. O sea, quiere decir que esa lista no tiene todas las obras de la carne. No tiene todas. El principio característico del pecado morador es el de arrastrar a una persona hacia la muerte. Y así el Espíritu Santo da la vida de resurrección del Señor Jesús, liberando al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Porque, si usted vuelve a ver el versículo 11, ¿qué dice? Romanos 8:11, volviendo a Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué dice?
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, la justificación, hermano, recuerde una cosa, la salvación tiene 3 elementos, también lo he dicho mucho: justificación, santificación, glorificación. Quiere decir que siempre, siempre, siempre la salvación viene acompañada de una santificación. Hay una santificación posicional, hay una santificación progresiva. O sea, Dios nos llama santos en el momento que recibimos a Cristo, no porque ya seamos santos, porque somos vistos como santos delante de Dios. Estamos siendo santificados todos los días y un día seremos completamente santos. A eso se le llama glorificación. Lo que quiero decir es que lo que dice Pablo, o sea, que si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a tener la capacidad de no pecar, porque ese Espíritu tuvo la fuerza para levantar a Jesús de entre los muertos. Significa que no hay nada que no pueda hacer. No hay un pecado que sea más fuerte que Él, ni la muerte, no hay nada que sea más fuerte que Él. Versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, el error, como dice este versículo, no estaba en la ley. A veces creemos que la ley tenía algún defecto. Sí, el defecto éramos nosotros, no la ley como tal. ¿Sí me doy a entender? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este texto deja claro que Cristo murió por lo que hemos hecho, así también como Él murió por lo que somos. O sea, que Cristo al morir, hermanos, nos redimió de nuestros pecados, pero también vino a romper, recuerde, ahora sí tiene que recordar eso, la ley del pecado en nosotros. O sea, antes el pecado decía: vaya, fúmese eso, y usted y se lo fumaba. Vaya, tómese eso, vaya, acuéstese con fulano o con fulana, y había que hacerlo porque la ley decía eso. Pero si tenemos el Espíritu Santo, ya no hay por qué hacerlo, porque tenemos una ley mayor dentro de nuestro ser. Cristo murió por lo que hemos hecho y además por lo que somos. ¿Qué somos? Corrupción. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. La ley no tenía ese poder interno de la gracia. Ahora, hermanos, la ley es algo lindo, es algo maravilloso. David decía: cuánto amo yo tu ley. O sea, la ley no tiene nada de malo. La ley es una forma de externar gratitud. Lo que la ley era como un espejo, que el espejo le dice a usted que está mal, pero no lo puede limpiar, ¿cierto? Entonces, eso era la ley, pero Cristo en el nuevo pacto vino a limpiarnos, no solo de nuestros pecados, sino la ley de muerte que estaba en nosotros. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahora, marque ese verbo que está ahí: andamos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Ahora recuerde, es una justificación, santificación, glorificación. Es una justicia imputada. No es una justicia que usted tenía, es una justicia que le fue dada, que le fue puesta a usted. O sea que si en este momento un verdadero creyente muere, es tan recibido en el cielo como lo es Cristo, exactamente igual, porque esa persona tiene la justicia de Dios en su vida, y la justicia de Dios es Cristo. Cuando decimos buscar el reino de Dios y su justicia, pues esencialmente se refiere a Cristo de primero. Cristo, justicia de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Pero si yo sí ando conforme a la carne, entonces voy a sentir una gran duda sobre mi vida. Voy a poner un signo de pregunta, un montón de cosas, porque yo no voy a hacer, ni siquiera voy a saber siquiera si soy salvo. Ahora está la otra cara de la moneda, que es que yo ande diciendo que soy salvo, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo.
Si yo tengo una lora y le enseño a repetir ese versículo, ya salva entonces. Porque la lora aprendió a decir que, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. No es nada más confesarlo con la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? El señorío de Cristo se muestra en la subordinación, en la sujeción de mi persona, de mi voluntad, de mis deseos, de mis pasiones, de mis apetitos, de mi todo a lo que Dios quiere. Entonces, si yo no me sujeto a eso, no estoy andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Dios pasa el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la capacidad para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, y a fin de cuentas esto es lo que la ley exige. La ley se resume a los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. La justificación y la santificación, recuerde eso, siempre van juntas. Si Dios me justificó, Él me va a santificar, y si Él me santifica, la gente lo va a notar. Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? Él la perfeccionará. Es imposible que su plan sea frustrado, ni siquiera por Isaac Rivera. Si Él comenzó algo en mí, Él lo va a perfeccionar, y es necesario que lo perfeccione. Versículo 5, porque los que son de la carne, ¿quiénes son de la carne, hermanos? Los que no han nacido de nuevo, los inconversos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿quiénes son los que son del Espíritu? Los redimidos, los regenerados, los salvos, los convertidos. ¿En qué piensan los convertidos? En las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan en Navidad? En las cosas del Espíritu. Piensan que Navidad es Jesús. Piensan que cada cosa, si comen o si beben o hacen cualquier otra cosa, será para la gloria de Dios. ¿Cómo luce un inconverso? Ahí está. Piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa eso? Que ellos obedecen a los impulsos de la carne. Todavía la ley del pecado está viva en su ser. Viven para gratificar los deseos de la naturaleza corrompida. Gratifican al cuerpo que al cabo de pocos años volverá al polvo. Les pregunto algo, hermanos, ¿qué es peor, hacer algo o pensarlo? A ver, ¿es peor que yo piense robarme un banco o es peor que me lo robe? Oh, bueno, las dos sí, pero ¿qué es peor? Uno cree que, ¿verdad? Que el hecho, que el hecho es peor. A ver, si un hijo suyo piensa hacer algo, pero no lo hace, usted de alguna forma agradece que no lo hiciera. Usted no lo aplaude por haberlo pensado y no haberlo hecho. Usted simplemente se alegra de que no lo hizo, ¿cierto? El texto dice que los no nacidos de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Obviamente uno terminará haciendo lo que piensa, pero el apóstol Pablo dice que lo que hacen estos no creyentes es pensarlas, no hacerlas. O sea que están haciendo lo que uno diría que es menos grave. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, los verdaderos creyentes se levantan por encima de la carne y de la sangre y viven para las cosas eternas. Están ocupados con la palabra de Dios, la oración, el culto, el servicio cristiano. Aquí estoy citando específicamente a William McDonald, así literal, textual. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Hermanos, recuerde eso. El ocuparse de la carne. ¿Qué puede decir mi carne? ¿Qué puede querer hacer mi carne? No va a querer hacer nada bueno. Y si yo voy a hacer eso nada bueno que mi carne quiere que haga, a la postre, primero va a traer una muerte espiritual, primero va a matar mi comunión con Dios, va a matar mi comunión con mi esposa, con mis hijas, con ustedes,
y después me puede matar físicamente. ¿Sabe? Nunca considera este punto. Yo también estaba leyendo Romanos 1 hace poco. Dice que los varones se echan con varones y luego dice recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. ¿Cómo recibe una persona que se echa con varón la retribución a su extravío? En sí mismo. Obviamente estamos hablando de enfermedades. Pero Satanás es muy astuto. Al principio la persona dice, no me ha pasado nada. Uy, no me ha pasado nada. Uy, fui a hacerme un examen, salí de lo más bien. Uy, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. Y ese no me ha pasado nada será como Sansón. Esta vez saldré como las otras. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo hablaba mucho de una conciencia limpia. Hermanos, la vida ya de por sí es difícil, como para andar pecando. O sea, no hay como tener una conciencia limpia, una tranquilidad donde usted dice, a ver, estoy tranquilo. O sea, ya si alguien se mete conmigo será por la soberanía de Dios puramente. Pero yo no estoy haciendo algo como para que la gente venga y me reclame, qué sé yo, que yo les robé, que yo les mentí, que yo les engañé, que yo hice tal cosa que no debía hacer. ¿Me entiende? El ocuparse de la carne o la mentalidad de la carne, es decir, la inclinación mental de la naturaleza caída, es muerte por lo que respecta al presente gozo y destino final. Tiene en sí el potencial de la muerte, lo mismo que una sobredosis de veneno. Pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. La Biblia dice, ¿verdad? En Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. El Espíritu de Dios es la garantía de vida, que es vida verdadera y paz con Dios, y de una vida con serenidad. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermanos, es muy importante que entendamos que nosotros no estábamos enfermitos, engripados. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, no enfermitos. Y que estábamos sumamente enemistados contra Dios. Uno dice, no, es que yo era muy afín a Dios, a mí desde chiquitillo me gustaron las cosas de Dios. La verdad, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Ya lo dijimos, porque está la ley del pecado. O sea que una persona que no ha sido liberada por el Espíritu Santo de esta ley, no puede, simplemente no puede dejar de pecar, no puede. ¿Cuándo deja de pecar? Cuando nace de nuevo. La Biblia le llama a esa enemistad contra Dios amistad con el mundo, y a esa amistad con el mundo se le llama adulterio espiritual. Santiago 4:4, yo creo que usted se lo sabe de memoria. Santiago 4:4, y es fácil de memorizarlo. 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Usted dice, pero uno puede ser amigo del mundo estando en la iglesia, ¿sí o no? Yo estuve mucho tiempo en la iglesia siendo amigo del mundo. Pero ¿cómo? Dice, uno va a la iglesia, escucha música mundana, tiene amigos mundanos, noviazgos que no le agradan a Dios, etcétera. Uno puede ser amigo del mundo estando en la iglesia. ¿Y cómo dice Dios? O almas adúlteras. Usted sabe que esas son preguntas capciosas, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Obviamente es una pregunta capciosa, o porque usted sí sabe eso. Usted sí sabe eso. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Realmente, hermanos,
Como dice el libro de Job, vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Sabe qué es un buen propósito para el 2026? Yo quiero ser un amigo de Dios. Yo quiero estar lo más cerca de Dios posible. Yo no quiero que Dios me piense en mí y arrugue la cara y haga mala cara. ¿Qué piensa usted cuando piensa en una persona que le hace la vida de cuadritos? Usted dice, es como un enemigo. Usted no piensa siempre lo mejor de esa persona. Usted dice, ¿y va a estar fulano de tal? Ay, no, yo entonces no voy. Aunque Dios no tiene sentimientos exactamente igual que los nuestros, habla de una enemistad. Y esa enemistad no la hacemos nosotros, no la hace Dios, perdón, la hacemos nosotros. Cuando nos hacemos amigos del mundo. Y hermanos, es duro, ¿sabe por qué? Porque a veces la gente a mí me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo entiendo eso que usted me está diciendo. Yo sé que es así. Estoy 100% de acuerdo, pero adivine qué. No lo voy a hacer. ¿Pero por qué no lo voy a hacer? Dice que a mí me gusta mucho tomar. Es que a mí me gusta mucho el pecado. Es que el pecado es muy rico, es que el pecado es muy lindo, es que el pecado es hermoso, es que el pecado aquí, es que el pecado allá. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense, hermanos, que usted nació para ser bolígrafo y no pinta. ¿Qué hace usted con un lapicero que no pinta? ¿Para qué sirve? ¿Para qué más sirve? O sea, ¿para qué nació usted? Los escogidos míos, dice la Biblia, para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo? Para gloria de Él. Y si yo no puedo darle gloria, ¿para qué sirvo? Ahora, si no le estoy dando gloria ahorita, ¿qué hago? Simplemente arrepentirme. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero otra vez, como le dijo aquella mujer en Juan 8, vete y no peques más. 5 maridos has tenido. La relación que ahorita usted tiene no es legítima, ni siquiera su marido. Vete y no peques más. En Juan 5, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia, porque Dios, alguien dijo así, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Yo les he dicho a ustedes, yo el perrito mío ahí, ya yo estoy comiendo un pedacito de pollo y está el perrito ahí como diciendo, uy, a mí me huele tan rico ese pollo, y yo digo, no le voy a dar. ¿Y qué pasa si se enferma, si le cae mal? Pero mi esposa dice, quítale el pellejo por lo menos. Hermanos, yo lo veo así, es Dios como diciendo, ahí está como pidiendo misericordia. O sea, ¿cómo yo le voy a decir que no? Ahora, Dios podría decirnos que no si Él quisiera, pero la Biblia nos invita a que si estamos mal le pidamos perdón. No es a que si estamos mal vayamos y nos tiremos en un hueco. No. Le pidamos perdón a Dios. Bueno, tenemos uno cerca. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, aquí uno podría decir, bueno, Pablo está diciendo que todos los romanos, todos los hermanos de la iglesia en Roma son salvos, porque mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ay, Pablo, de ahí. No, hombres, qué mala gente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, pues no va a andar según la carne. Porque tiene una fuerza suprema. Hermanos, véalo así, véalo así. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en este cuerpo de muerte está Dios. Mi cuerpo de muerte es templo del Espíritu Santo. Yo puedo hacer lo que a Dios le agrada porque Dios Todopoderoso está en mí. Yo puedo hacer lo que a Dios le agrada. Pero si Cristo está en vosotros,
versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esa es una evidencia indeleble, según Pablo, de ser un hijo de Dios. Primero que nada, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Pero si Cristo está en él, entonces el cuerpo estará muerto, como dice otra parte, considerados muertos al pecado y vivos para la justicia, para la rectitud, para la santidad, para la integridad. El apóstol incluye frecuentemente palabras de advertencia y de autoexamen en sus cartas. A mí en serio me preocupa un poco que hay pastores que nada más enfatizan la seguridad de salvación. O sea, les es tanta la seguridad de salvación y están tan seguros los inconversos de que son salvos. Y es una cosa así, bien rara. O sea, entonces le da una seguridad. Ahora, yo creo que la salvación no se pierde. Pero también creo que es inconsistente no tener una vida santa que dice haber sido justificada, porque justificación y santificación siempre van juntas, siempre, según la Biblia. Pablo no hace eso porque crea que alguien verdaderamente salvo se pueda perder o perder su salvación, sino sabiendo que en cada congregación puede haber aquellos que nunca han sido genuinamente salvados. Entonces, Pablo hacía eso, Jesús hacía eso, Pedro hacía eso. ¿Ya? Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ojalá que algún poquito de esto usted lo sienta ahorita. Sí, es que Él me ha levantado, Él me ha vivificado. Antes yo luchaba con esto y ya realmente ni es una lucha. O sea, ya yo pienso, a mí me obligan, yo estaba pensando, a mí me obligan a ir a un concierto de esos. Me dicen, más, le pago $1,000,000 para que usted vaya. Es más, en el lado más lejano, no. Vea, le pago para que tal cosa, no. Es como que me digan, a ver, le pago para que usted se suba ahí en la ventana de la casa de su mamá y usted le diga una mala palabra, una grosería a su mamá. No, no, es igual. ¿Por qué nosotros vamos a amar lo que crucificó a Cristo? No tiene sentido. Que yo ame lo que es el principal enemigo de Cristo, que es el pecado. No tiene sentido. No tiene sentido racionalmente, pero porque uno lo hace. Porque otra vez, porque no dejamos de ser seres humanos. Pero hermanos, no es una justificación. Yo no puedo usar esa justificación toda mi vida y decir, bueno, hey, y si voy a dar eso como una suposición. Pero si tengo inclinaciones homosexuales, entonces Dios me va a perdonar de que le estoy fallando a mi esposa con otro hombre. Y porque Dios es muy misericordioso y además Él nos manda de que cuando hay pecado sobreabunda la gracia. No. Hermanos, la Biblia dice en 1 de Juan, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, que el estándar de Dios es que no pequemos. Ahora, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero como decía un pastor, ¿cuántas veces quiere usted un abogado? O sea, ¿qué tal que ahora usted va para su casa, arrolla una persona alcoholizada? Usted dice, bueno, ahora ocupo un abogado para que me defienda, porque aunque no fue culpa mía, ocupo un abogado. A ver, ¿quién quisiera un abogado? En ese caso, ay no, mejor que no arrolle a nadie. Ni aunque yo no sea culpable, quiero un abogado, la verdad. Y Dios es muchas cosas, no solo un abogado, ¿verdad? También es un amigo, es un padre, es un señor, es muchas cosas. Si usted ocupa un abogado, tiene un abogado. Y gloria a Dios por eso, porque muchas veces hemos ocupado un abogado. Es la verdad. Yo he ocupado un abogado, usted ocupa un abogado, por supuesto. Pero ya como concluyendo, en el versículo 12 dice Pablo, así que hermanos, deudores somos,
pero no a la carne. No, a quien debemos. Un día una persona me dijo una frase muy bonita, me encantó, me fascinó. ¿Sabe, don Isaac? Yo me debo al Señor. Lindísima, ¿sí o no? Pero esa persona sigue viviendo en su vida de pecado, sigue viviendo en su alcohol, sigue viviendo en su desobediencia, sigue viviendo en su mundo. La frase lindísima, yo me debo al Señor. Pero la vida no es congruente con esas frases bonitas que esa persona dice. Aquí Pablo dice, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora, cuando vemos el acusado contraste entre la carne y el espíritu, ¿a qué conclusión llegamos? Que nada le debemos a la carne para que vivamos conforme a sus dictados. La vieja, antigua y corrompida naturaleza no ha sido nada más que un esclavizante nuestro. Yo no sé cuántos de ustedes, si hubieran estado, no sé, de rehenes, ¿cómo se llama? A una persona que lo secuestran y usted pudo ver la cara de sus secuestradores durante una semana, un mes, 2 meses tal vez. ¿Cuánta hay gente que ha estado secuestrada mucho tiempo, sí o no? Y usted sale y usted dice, no sé, esto como le llaman, como un efecto, ¿cómo es? Cuando una persona más bien ama a sus secuestradores. Síndrome de Estocolmo. O sea, amar el pecado es como padecer del síndrome de Estocolmo. Es amar a quien destruyó a Jesús y a quien me esclavizó a mí. No tiene ningún sentido. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu. Hermanos, marque esa frase, si por el Espíritu. Sí, por el Espíritu, porque usted dice, ok, ya ahora sí, agarra un fuerzón aquí, no sé, todos nosotros agarramos un fuerzón, vamos a ir a hacer lo que a Dios le agrada, en las fuerzas de Isaac, o sea, yo en las fuerzas de Isaac, Carla en las fuerzas de Carla, Zairi en las fuerzas de Zairi, Michael en las fuerzas de Michael. No va a poder. No va a poder. Usted va a poder si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces viviremos. Ahora me llamó la atención esta otra traducción, dice, y que hacen morir las vergonzosas obras del cuerpo. En lugar de decir las obras de la carne, usa la frase las vergonzosas obras del cuerpo. Porque en realidad el que nos pide cosas es el cuerpo. No es el espíritu, es el cuerpo. Y las mismas manos que nos sirven para orar o para comer, nos van a servir como instrumentos de maldad. Pero es eso, las vergonzosas obras del cuerpo. No hay nada digno en eso, no hay nada de qué jactarse en eso. Una vez yo fui a un campamento y decía, ¿y qué pasaría si conectáramos su mente a un videobeam y pudiéramos poner ahí todo lo que usted está pensando? Y yo inmediatamente me puse así, rojo. Yo decía, Dios guarde, aquí todo el mundo se desmaya si saben lo que yo estoy pensando. Dios guarde, me daría demasiada pena, demasiada vergüenza. Bueno, si no pueden conectar mi mente a un videobeam, entonces tengo que arrepentirme delante de los ojos de Dios. El resto del versículo describe lo que es característicamente cierto de los creyentes genuinos. Por la capacitación del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, gozan ahora de la vida eterna y entrarán a la vida en su plenitud cuando abandonen esta tierra. No sé si recuerda cuando estábamos hablando de Juan, cuando hablamos de la vida eterna, generalmente pensamos nada más, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Generalmente solo pensamos en el aspecto cronológico, como decir, vida eterna es que en el momento que yo entro a esa vida ya no se acaba. Pero la vida eterna es la vida del Espíritu en mí.
un tipo de vida, no es nada más que dura para siempre, es un tipo de vida, es que yo recibo un tipo de vida distinto, diferente. Ya tiene apetitos diferentes, tiene gustos diferentes, pasiones diferentes, una mentalidad diferente. Hoy yo puse algo ahí un estado. Spurgeon dijo, ¿cómo que no tienes tiempo para orar? Usted siempre tiene tiempo para vestirse, ¿verdad? Dice, tenemos tiempo para todo lo que es necesario. No tenemos tiempo porque no determinamos sacar ese tiempo. Pero usted siempre tiene tiempo para desayunar. O sea, por más ocupado que esté Vladimir Putin o que esté Donald Trump o que esté Nayib Bukele, desayunan y almuerzan y cenan, ¿sí o no? Y lo mismo que los demás seres mortales. ¿Por qué? Porque si es necesario se hace. Entonces, no es que lo vamos a lograr por nosotros, hermanos. Si por el Espíritu hacéis morir la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para mí este versículo es muy contundente, simplemente significa lo que dice. ¿Quiere saber usted si es un hijo de Dios o yo? Pregúntese, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Otra forma de describir a los verdaderos creyentes es decir que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, alguien dirá, no es lo mismo ser guiado que ser controlado. ¿Puede Dios controlar mi vida? Pues yo la verdad creo que sí. Ahora, generalmente nosotros decimos, bueno, si yo le doy el control, ¿verdad? Pues ahí hay una dicotomía. La filiación divina implica la recepción a la familia de Dios con todos los privilegios y responsabilidades de hijos adultos. Un nuevo convertido no tiene por qué esperar a un cierto tiempo antes de entrar a su herencia espiritual. Ahora voy a decir 3 puntitos. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? No es ser guiado esporádicamente, sino constantemente. No es que de vez en cuando sea un destello de la guianza de Dios en mi vida. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo se ve que yo soy un hijo de Dios? Porque Él me está guiando continuamente. No es al menos en su intención primera protectora, sino correctiva. O sea, cuando la gente dice es que está siendo guiado por Dios, es que está protegido por ángeles y por Dios y por arcángeles y todo este asunto, es en su sentido primario correctivo. O sea que si yo hago algo que está mal, el Espíritu Santo me lo hace ver, y así hasta que incluso podría quitarme la vida si yo persevero en hacer ese pecado. No meramente guía, sino que también controla. El Espíritu Santo controla. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay gente que tiene esta angustia en su ser y dice, es que yo soy salvo, pero estoy esclavo del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, usted no recibió un espíritu de esclavitud, no debería porque estar esclavo ahorita. Usted recibió un espíritu de hijo, usted debería decir papito y no estar diciendo Dios libérame de estas cadenas, porque ya en la muerte de Jesús, en la cruz del Calvario, Dios le dio victoria sobre el pecado. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que hay un instinto espiritual en el creyente recién nacido que le da certidumbre de que es un hijo de Dios. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, nada más, de que eso no sea debido a que, mira, yo me bauticé. Yo también me bauticé 3 veces. No es el bautismo, es el nuevo nacimiento. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Sí, otra vez, Pablo, no ponga tanto sí. Somos herederos, somos coherederos, sí. Padecemos juntamente con Él. Tómese esto, fulanito. Digo yo, ¿me lo tomo y quedo mal con Dios? ¿O no me lo tomo? ¿O me lo tomo y quedo bien con la gente? No, mejor me lo tomo. Porque si usted no se lo toma, va a padecer con Él.
el abuelillo, el bostezo, el bañazo, el aquí, el allá. Bueno, lo digo principalmente por los jóvenes. Si le van a decir eso, gloria a Dios. Eso es como música para los oídos de un creyente. Porque usted dice, hay algo en mí que luce diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Padre Celestial, Señor, hay luchas, hay tentaciones, hay cosas que vienen a nuestra vida y sí, lamentablemente, Señor, a veces hemos caído y pedimos como Pablo ser librados de un cuerpo de muerte. Pero también, Señor, entendemos que el Espíritu, la ley del Espíritu, ha destruido la ley de la muerte que actuaba en nosotros, la ley del pecado y de la muerte. Señor, ayúdanos a vivir conforme a la carne, al Espíritu, perdón, no andar conforme a la carne, a ser guiados por tu Espíritu Santo, a preferir las cosas santas. La Biblia dice en Santiago 3 que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Señor, ayúdanos a tener vida y paz, como dice ahí. El ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. En esta Navidad, Señor, y en cualquier otra época del año, porque en realidad siempre el propósito de la Biblia, los 365 días del año, serán darle gloria a Dios. Y también que las personas nazcan de nuevo y se conviertan. Entonces, Señor, te pido que nosotros que profesamos ser hijos tuyos, por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Que sí, mientras que estamos en este mundo somos vulnerables, pero no queremos ser esclavos. Ya usted nos hizo libres y mucho menos queremos amar aquello que nos esclaviza. No queremos darle ni un poquito de ventaja a nuestra carne, al enemigo, al mundo. No queremos amar lo que usted aborrece. Señor, puede ser que esta mentalidad haga que otros piensen que somos fanáticos. Pero en realidad, Señor, ayúdanos a distinguir entre un fanatismo religioso y un deseo real de agradarle y de no querer fallarle a usted. Porque como dice ahí, deudores somos, pero no a la carne, somos deudores a usted, nos debemos a usted, que nos dio vida, Señor. Y confiados en la promesa de que si aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que seremos perfeccionados, seremos santificados. Seremos cada día un mejor cristiano, como lo decía según Filipenses, que usted comenzó la obra en nosotros, usted la va a perfeccionar, y que podamos ver ese progreso, que podamos ver ese avance espiritual en nuestra vida, y no gozarnos por nosotros y vanagloriarnos, sino que podamos reconocerlo a usted como el constructor de nuestra vida y de nuestro carácter, y que tú tengas la gloria por eso en este mes y en el siguiente mes, y cuando vayamos al campa, y cuando entremos al cole, y cuando entremos a la universidad, y cuando estemos en el trabajo, y cuando estemos con amigos, al entrar, al salir, al levantarnos, al acostarnos. Señor, podamos vivir eso que usted dijo, una vida abundante. Ser de esa persona que de su interior saltan ríos de agua viva, y que no esté con este espíritu de angustia, de aflicción, de inquietud por el pecado. Pero también, si hay alguna persona, Señor, que necesita hoy su gracia, su perdón, pueda tener la humildad de venir y pedirle perdón.
de venir y confesarse ante usted, arrepentirse con un corazón contrito y humillado, volverse a usted. Y Señor, como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta, no es seguir jugando con los pecados, no es seguir viviendo en el pecado y practicando el pecado, es de verdad tomar una posición seria con respecto a ese pecado. Es que se vuelva un enemigo público, es su enemigo público, que también sea nuestro enemigo público. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.